este preciso momento, mientras tus ojos leen estas líneas y algo en tu pecho late distinto, hay una puerta abierta que muy pocos ven y que, si la cruzas hoy, cambiará la forma en que te despiertas, la forma en que duermes y la forma en que respiras cuando el miedo te quiera subir por la espalda. No estoy exagerando ni tratando de adornar nada. Si haces exactamente lo que te voy a pedir más adelante, si te quedas conmigo hasta el último segundo y repites palabra por palabra lo que te enseñaré, vas a sentir una cobertura real, no imaginaria, descender sobre tu mente y tu casa. Una sombra amable que no es metáfora, un muro invisible que separa tu noche de las flechas del día. Y te vas a dar cuenta de que no era que Dios estuviera lejos, era que tú vivías a la intemperie. No cierres esta ventana. Una distracción en este instante puede robarte lo que el cielo ya estaba listo para entregarte. ¿Nunca te ha pasado que justo cuando estás a punto de mejorar, aparece algo que te empuja 2 pasos atrás? Como si una mano invisible apagara tu ánimo y te dejara con los ojos abiertos a las 3 de la madrugada, mirando el techo, preguntándote por qué otra vez, por qué a mí. Hay noches en que el cuerpo pesa como si llevaras piedras amarradas al alma. Días en que te prometes ser fuerte por los tuyos y aún así una sombra te sigue por el pasillo. Un silencio se sienta a tu mesa. Un cansancio extraño te acompaña al trabajo. Y cuando intentas orar, las palabras se te quiebran en la lengua o salen, pero rebotan contra un cielo que sientes demasiado alto. Si esto te describe, no llegaste aquí por azar. Hay una cita reservada para ti y empieza ahora mismo. Voy a hablarte claro, sin anestesia, porque la compasión también advierte. Estás a un paso de encender una lámpara que no se apaga con el viento, a un solo acto de obediencia de vivir bajo un techo que el mundo no entiende y que la tormenta respeta. Lo que hoy te voy a mostrar no es un truco psicológico ni un ritual supersticioso. Es una palabra viva que cuando se pronuncia con fe se convierte en dirección, en domicilio espiritual, en coordenada de protección. Y si tú la abrazas, verás señales concretas en el lugar donde más las necesitas. Ese sueño que se ha roto, ese pensamiento que te roba el día, esa sensación de estar caminando con los hombros hacia adelante como si el golpe viniera en cualquier momento. Todo eso se ordena cuando entras, se compacta cuando habitas, se calla cuando te cubre. Quiero que veas algo con los ojos del alma. Imagina tu cuarto en silencio, las luces bajas, el teléfono lejos. Abres tu boca y una frase antigua, afilada, desciende como una llave que gira por dentro y encaja perfecto. No es sugestión, es cobertura. Lo sentirás en tu respiración, más profunda, más lenta, en tu pecho, menos apretado, en tu cabeza, más liviana. Y sí, ya sé que has escuchado promesas antes y que hay frases que te dejaron igual. Pero hoy no vas a coleccionar frases, hoy vas a habitar una palabra. Si obedeces, no si te inspiras, no si te dan ganas. Si obedeces, vas a notar un antes y un después tan concreto como el de apagar y encender una luz. Hay un enemigo silencioso que te quiere convencido de que todo seguirá igual, que es mejor no esperar nada para no decepcionarte, que lo realista es acostumbrarte a vivir con ese dolor vago y esa ansiedad que nadie ve. Pero hoy te vas a levantar contra esa voz con un acto simple que tiene consecuencias enormes. Quedarte hasta el final y activar conmigo una promesa que no falla. No te lo digo para generar expectativa barata. Te lo digo porque he visto lo que pasa cuando alguien decide pasar de visitante a habitante, de oraciones de emergencia a refugio permanente. Esa decisión se toma en un instante, y ese instante es ahora. Tal vez te sientas indigno, tal vez te preguntes si a Dios le interesa lo que te duele. Tal vez pienses que sí, que en teoría Él cuida, pero que en la práctica te ha tocado luchar solo. Y sin embargo, aquí estás, leyendo con el corazón un poco tembloroso, con ese presentimiento de que esta vez no es un video más, de que esta vez se te está invitando a cruzar una frontera que no se cruza con emociones, sino con fe obediente. Haz una cosa. Mientras sigues escuchando, decide por dentro, sin ruido, sin espectáculo, que no te vas a mover de aquí hasta que aprendas a abrir esa llave y convertirla en tu techo. Decide que esta vez no vas a dejar que la prisa te robe lo que te corresponde. Voy a hablarte como quien ama y advierte.
Si ahora mismo eliges quedarte, si ahora mismo eliges creer, vas a aprender una forma de encender tu casa por dentro, de blindar tu mente cuando el noticiero se torne oscuro, de cubrir a los tuyos con algo que no venden en farmacias ni ofrecen en notificaciones. Y no es que no vayan a venir vientos, es que te van a encontrar bajo alas. No pido perfección, pido presencia. No pido esfuerzo vacío, pido obediencia sencilla. No pido que sientas algo, pido que hagas lo que vas a escuchar y que lo hagas como quien firma un pacto. Hay una frase que el miedo odia, hay un texto que la ansiedad no soporta, hay una promesa que el cansancio reconoce y ante la cual retrocede. Esa frase no es amuleto, es espada. Ese texto no es poesía, es muro. Esa promesa no es consuelo barato, es dirección. Y cuando la pronuncies conmigo, no vas a probar a ver qué pasa. Vas a habitarla, vas a convertirla en el aire de tu cuarto y en el sello de tu puerta. Te pido una sola cosa a cambio. Quédate, no negocies con la distracción, no pospongas lo que puede reescribir tu noche. Te prometo, y esa palabra me pesa si no la digo en serio, que si haces lo que te voy a enseñar, vas a notar la diferencia hoy mismo. Respira hondo, afloja los hombros, dile en silencio a Dios, incluso si hace rato no le hablas, no me voy, enséñame. Porque lo que viene a continuación no es una charla, es una entrega, y solo los que se quedan reciben. Y ahora que ya decidiste quedarte porque sabes que algo de esto estaba escrito para ti, necesito que respires conmigo y mires hacia adentro sin bajar la mirada. Porque lo que te voy a describir no es teoría ni predicación a distancia. Es el mapa exacto de ese paisaje invisible que vienes caminando hace meses y que nadie supo nombrarte. Ese peso que te despierta antes del amanecer, como si una mano te tocara el hombro y te dijera, levántate, pero tú no sabes para qué. Ese vacío que no se llena con comida, ni con entretenimiento, ni con mensajes, ni con compras. Esa sequedad que te hace sentir que las oraciones se te deshacen en la boca y que la música que antes te levantaba ahora apenas te acompaña. Ese cosquilleo de preocupación que aparece cuando todo parece estar bien y aún así tú sientes que algo dentro de ti está flojo, desajustado, fuera de lugar, como una puerta entornada que deja pasar corrientes frías y no sabes si es cansancio del cuerpo o cansancio del alma o cansancio de una esperanza golpeada. Pero lo sientes, y te lo digo con ternura y verdad. No eres el único, no estás rota sin arreglo, no estás solo en una sala vacía. Hay miles ahora mismo cruzando por el mismo corredor silencioso. Y por eso te pido que lo confieses con valentía para romper el aislamiento, que lo escribas como quien deja una señal en el camino, que ahora mismo vayas a los comentarios y pongas, estoy aquí, me reconocí. Porque el simple acto de nombrarlo delante del cielo y de una comunidad que ora contigo, ya corta un hilo del miedo, ya cierra un milímetro de esa grieta, ya le recuerda a tu alma que no camina sin testigos. Tú sientes que te has convertido en experto en funcionar y en aficionado en vivir, que haces listas, cumples horarios, sostienes conversaciones y aún así en el trayecto de un cuarto a otro, la mente se te queda pegada a una pregunta que no dices en voz alta porque no quieres preocupar a nadie. Y si nada cambia, y si esto se queda así, y si la alegría que tuve antes ya no vuelve, y entonces apuras el paso, te sumerges en la tarea, aprietas los dientes, y cuando por fin tienes un momento para ti, el cuerpo no quiere orar, el corazón no quiere abrirse, y te invade esa resignación suave que parece descanso, pero es rendición, ese bueno. Así es la vida, que no suena a fe sino a abandono, y sientes vergüenza de sentirlo porque amas a Dios y sabes que Él ha sido bueno. Pero el cansancio mental te convence de que lo mejor es no esperar tanto para no dolerte tanto. Y ahí es donde te miro a los ojos y te digo con amor y autoridad, eso no es humildad, eso es un robo silencioso. Y hoy, mientras lees esto, ese robo se delata para que puedas frenarlo. Y si en algo de todo esto te reconociste, escribe en los comentarios, me pasa a mí. Escribe, no quiero resignarme. Escribe, necesito volver a sentir a Dios. Porque cuando lo escribes no lo declaras al algoritmo, lo declaras al cielo, lo declaras a tus hermanos. Y nos das permiso de rodearte en oración como muralla. ¿Has notado que tu cuerpo habla el idioma de tu alma cuando el pecho te aprieta sin razón? Cuando la espalda te duele como si cargaras mochilas invisibles,
cuando el estómago se te encoge antes de una conversación que todavía no tuviste, cuando los párpados pesan pero el sueño no llega o llega a medias y se rompe a las 3, a las 4, a las 5 y vuelves a mirar el techo y cuentas historias posibles que casi nunca ocurren y al día siguiente te culpas por no haber confiado más y te prometes que no volverá a pasar y vuelve a pasar y en la tarde sonríes a quien amas y piensas, no quiero que lo noten, y aún así alguien te pregunta, ¿estás bien? Y tú respondes, sí, todo bien, y por dentro dices, no, no todo. Y por eso hoy la palabra entra como lámpara a ese cuarto donde guardas lo que no dices, porque a Dios no le asustan tus silencios, ni tus dudas, ni tu cansancio. Él entra con suavidad de padre y con firmeza de médico, y te pide solo una cosa, verdad, que lo digas, que lo escribas, que lo nombres, que no lo escondas más. Y si ahora mismo te tiembla un poco el pecho porque por fin alguien puso en palabras lo que sientes, escríbelo abajo con una frase breve pero honesta. Me duele el alma, siento sequedad, estoy cansado y no sé por qué, tengo miedo del futuro, no escucho a Dios. Ponlo como quien deja un papelito en un altar, porque ese papelito lo veremos para orar por ti y el cielo lo leerá para empezar a moverte por dentro. ¿Te pasa que a veces te sientes desconectado incluso en medio de la alabanza? Que ves a otros llorar y tú te quedas seco. Que ves a otros contar milagros y tú sonríes, pero por dentro piensas, no sé si a mí me vuelva a pasar. Que hay promesas que sabes de memoria y ahora te suenan lejanas. Y te da vergüenza admitirlo porque temes que parezca ingratitud. Y sin embargo la verdad te toca la puerta y te susurra que admitirlo delante de Dios no te hace menos hijo. Te hace más sano, porque la fe no niega el dolor, lo atraviesa con una esperanza que no es emoción sino acto, y ese acto empieza cuando te atreves a decir lo que te pasa, cuando te atreves a pedir ayuda, cuando escribes, oren por mí, cuando dices, estoy peleando con ansiedad, cuando confiesas, siento que Dios está en silencio. Y por eso hoy te pido que abras esa puerta 1 centímetro más y escribas tu petición con nombre y apellido, oren por mi sueño, oren por mi mamá, oren por mi mente, oren por mi matrimonio, oren por mi fe. Porque este no es un show, es una comunidad que se convierte en altar y un altar donde muchos oran juntos, mueve cielos sobre casas específicas como la tuya. También sabes lo que es la confusión mansa, esa niebla que no duele fuerte, pero tapa el camino y te hace dudar de decisiones simples, te hace posponer lo que deberías enfrentar, te vuelve lento para lo bueno y rápido para lo urgente que no sirve, y cada vez que intentas salir, te topas con preguntas circulares que te dejan en el mismo sitio, y ahí mismo es donde la palabra que viene después te va a encender una antorcha, te va a recordar que no estás destinado a vivir orientado por la sombra de «y sí», que existe un refugio que no se cae cuando se cae la motivación, que hay una forma de respirar que no depende del clima de las noticias, y ese refugio, esa forma, esa antorcha, la vamos a activar juntos. Pero antes deja tu huella, deja tu estoy luchando, deja tu aquí estoy, deja tu no quiero seguir así, porque nombrarlo abre espacio para lo nuevo y escribirlo es la primera piedra de un altar personal que Dios empieza a encender hoy. Y si mientras lees esto sientes un poco de pudor, como si desnudar el alma en público fuera demasiado, recuerda que no estás exhibiéndote, estás rindiendo armas. Y que la vergüenza es una cadena vieja que se rompe cuando aparece la luz, y que la luz entra en un gesto tan sencillo como admitir, me pasa. Y por eso te vuelvo a invitar a que vayas abajo y escribas con palabras simples lo que tu corazón gritó en silencio tantos meses. Porque cuando lo haces, dejas de pelear solo, y cuando dejas de pelear solo, te das permiso para recibir, y cuando te das permiso para recibir, algo en tu respiración cambia, y tu cuarto se siente menos estrecho, y tu día se vuelve menos pesado, y tu noche deja de ser un pasillo sin ventanas, y el corazón empieza a recordar, a muy poquito, que es amado. Si llegaste hasta aquí, si el pecho te dijo, esto soy yo, si los ojos se te humedecieron, si sentiste que esto era para ti con nombre propio, escríbelo, no lo dejes pasar, no digas, después lo hago, no le regales al miedo ese después, escribe ahora, estoy aquí y necesito a Dios. Escribe, no quiero seguir cargando solo. Escribe, quiero habitar, no visitar. Y deja que ese pequeño acto rompa el suelo endurecido de un tiempo que te hizo desconfiar.
porque apenas lo escribas, empezará el movimiento, y apenas lo confieses, el cielo tendrá donde apoyar la mano, y apenas lo compartas, la comunidad tendrá un nombre por el cual interceder, y tú ya no serás solo un espectador de palabras bonitas, serás el protagonista de una restauración que ya comenzó. Y porque ya te atreviste a poner en palabras lo que te duele y dejaste una huella visible de tu batalla, ahora sí podemos descender al punto donde todo empezó a torcerse, no para culparte, sino para identificar el enemigo con nombre propio y cerrar la puerta que te estaba robando por dentro, porque lo que no se nombra domina en silencio, y lo que se ilumina pierde la fuerza con la que te tenía acorralado. No estás frente a un mero cansancio de agenda, ni ante una racha de mala suerte que pasará cuando baje el estrés. Lo que llevas sintiendo es la filtración de una grieta espiritual que convirtió tu interior en tierra de nadie, un borde levantado por donde se cuelan pensamientos que no son tuyos, miedos que no nacen en tu historia y culpas que no corresponden a tus pasos. A veces esa grieta se abrió con una herida que nunca cerraste del todo, otras con palabras malditas que recibiste y terminaste creyendo, en ocasiones con acuerdos íntimos que hiciste con el miedo para no volver a sufrir, pactos pequeños que te parecieron protección y en realidad fueron candados. Y no faltan los momentos en que la grieta entró por la puerta del orgullo, del control absoluto, de la autosuficiencia que te susurró: no necesitas habitar, basta con pasar a saludar a Dios de vez en cuando. El resultado es el mismo: quedaste expuesto al viento de una pelea que no se libra con argumentos ni con voluntad de hierro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12. Y cuando olvidas esto, empiezas a golpear el aire, te desgastas peleando con personas, horarios y circunstancias, mientras la raíz permanece intacta, alimentándose de tu desconcierto. Ese desorden que te desconcentra cuando todo está en calma, esa punzada que sube al pecho cuando intentas descansar, ese susurro fatalista que aparece cuando por fin te propones creer, es el eco de un asalto que no empezó en el cuerpo, empezó en el alma, y el cuerpo solo acusa recibo. Hay nombres concretos para lo que te ha estado drenando: deshabitar la presencia y abrir pequeñas concesiones al temor, la ansiedad convertida en norma, la comparación como idolatría suave, la culpa heredada de historias que no te pertenecen, la vergüenza que te hizo esconderte del Dios que puede curarte, la amargura lenta que se vistió de prudencia, el rencor disfrazado de memoria. Y cuando estas piezas se combinan, la casa interior queda sin cerradura, y por esa puerta abierta se cuela el ladrón que no descansa, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Juan 10:10. Y lo primero que roba no es dinero ni salud, es la convicción de que eres hijo. Porque si logra convencerte de que eres un inquilino tolerado, aceptas vivir de visita, y quien vive de visita nunca descansa de verdad. La señal más clara de que esto no es un problema de agenda sino de raíz es que tienes momentos luminosos que se apagan sin causa, decisiones buenas que se diluyen sin resistencia visible, relaciones que se enfrían sin un hecho detonante, oraciones que te emocionan y luego se vuelven humo. Ese patrón repetido habla de un punto ciego, un lugar donde dejaste la llave en manos equivocadas, y la escritura no te deja sin herramientas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Si la vida se te estaba escapando a chorritos, no fue porque el manantial se agotó, fue porque el borde del pozo quedó resquebrajado. El diagnóstico es duro y liberador a la vez. Te acostumbraste a proteger todo menos el centro, cuidaste la reputación, la agenda, los resultados, la imagen, y relegaste el corazón al cuando haya tiempo. Y el corazón sin guardia invita a cualquiera a pasar. Identificar la grieta no te condena, te posiciona, te sitúa en el sitio exacto donde la palabra actúa como bisturí y como muro a la vez. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. 2 Corintios 10:4-5. Y ese derribo no se hace a gritos ni con un golpe teatral, se hace con una decisión interior muy concreta: renunciar a los acuerdos invisibles que firmaste con el miedo
y volver a levantar el domicilio que te corresponde, ese que el Salmo 91 llama abrigo y sombra del Altísimo. Cuando decides habitar, la grieta deja de ser un pasillo y se vuelve cicatriz curándose, y donde había corriente de aire entra calor de casa. No pases por alto un matiz que cambia todo. No estás enfermo por haber sentido miedo. No estás vencido por haber dudado. No eres un fracaso por presentarte herido. El verdadero desgaste vino de vivir a medias, de permanecer con un pie adentro y otro afuera, de rezar como quien marca tarjeta y de planear como si todo dependiera de ti. Esa doble vida interior, tan común que parece normal, es la fábrica del agotamiento. Y la buena noticia es que la salida no es complicada, es exigente, que no es lo mismo. Exige verdad, exige renuncia a los pactos con la ansiedad, exige un sí renovado a la presencia cotidiana, exige cubrir tus puertas con palabra viva en lugar de cubrir tus miedos con distracciones. Exige, sí, pero a cambio devuelve identidad, devuelve oxígeno, devuelve foco, devuelve el sueño que te habían arrebatado sin tocarte la almohada. Tal vez ahora mismo sientes el impulso de justificarte o de explicar por qué no has podido. No pierdas el tiempo peleando con tu historia. Usa esa energía para un acto más útil y más valiente. Declara el diagnóstico delante del cielo y ciérrale la ruta al enemigo. Deja un rastro de decisión pública que otros puedan rodear con oración. Escribe en los comentarios una línea que sea martillo contra la grieta y llave para tu casa. Algo tan sencillo y tan decisivo como: cierro la puerta al miedo y vuelvo a habitar. O pon nombre a lo que hoy renuncias. Rompo el acuerdo con la ansiedad. Suelto el control que me enferma. Renuncio a la vergüenza heredada. Perdono la palabra que me rompió. Esa frase no es un eslogan. Es un acta firmada que Dios honra y que el enemigo entiende. Y porque ya tenemos el mapa del daño y el acta de renuncia escrita en tu propia boca, es tiempo de mirar, sin dramatismos ni eufemismos, qué ocurre si decides ignorar esta cirugía y llegas al nuevo tiempo con la herida abierta, no para asustarte, sino para que midas lo que está en juego y elijas con madurez el lado del muro donde vas a vivir a partir de hoy. Y porque ya viste la grieta y firmaste con tu propia boca la renuncia a lo que te drenaba, es honesto mirar de frente qué ocurre cuando uno ignora ese diagnóstico y decide avanzar como si nada, no para condenarte, sino para que entiendas el precio real de la indiferencia espiritual y el costo oculto de vivir de visita en la presencia, porque lo que se omite hoy se multiplica mañana y las pequeñas concesiones acaban por cobrar intereses sobre tu sueño, tu enfoque y tu casa. Y aunque a simple vista parezca que todo sigue igual, la verdad es que la historia empieza a desplazarse silenciosa hacia un territorio donde la identidad se vuelve borrosa. El ánimo pierde filo y la familia apaga el ruido de un corazón que dejó de ser guardado. La Escritura lo pronuncia con exactitud quirúrgica cuando afirma: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si la fuente no se protege, la vida se contamina en la salida, incluso cuando el agua parecía pura en el manantial. Por eso los días comienzan a tener sabor a trámite, la oración a trámite, el amor a trámite, el trabajo a trámite, y sin darte cuenta te descubres respondiendo con corrección lo que antes respondías con convicción, ejecutando tareas que no nacen de propósito sino de miedo a fallar, y el enemigo, que jamás desperdicia una puerta entreabierta, instala su mesa en tu pasillo interior para robar por goteo, no con estruendo, y a ese goteo lo llamas realismo, prudencia, adultez, cuando en realidad es rendición. Si no atiendes esa puerta hoy, el siguiente capítulo no llega con un trueno, llega con una sequedad amable que te va volviendo impermeable a lo sagrado. Ves un milagro en la vida de alguien más y tu primer reflejo ya no es dar gloria sino compararte. Escuchas una promesa y el corazón la procesa como un meme que se desliza. Abres la Biblia y la lees con la vista pero no con el hambre. Y ese divorcio entre gesto y sustancia inaugura una estación donde la abundancia prometida por Cristo en Juan 10:10 se reduce a un concepto que respetas pero no experimentas. Y cuando la vida en abundancia se queda en concepto, el ladrón opera con legitimidad otorgada desde tu resignación, no porque tenga derecho, sino porque tú dejaste de ejercerlo. Y la consecuencia práctica la notas en los lugares más cotidianos. Discusiones que se prenden sin razón y no sabes por qué. Decisiones que postergas hasta que te las imponen.
vínculos que se enfrían por la falta de presencia y no por falta de amor, dolores del cuerpo que nacen del nudo del alma y que te hacen peregrinar por diagnósticos sin nombre, un sueño del que te despiertas más cansado que cuando te acostaste, y por la noche ese techo que debería cubrirte suena hueco porque ya no habitas ahí, solo pasas lista. Y mientras la mente te dice que no es para tanto, el espíritu, metido en la esquina, empieza a encogerse hasta que la culpa te dice que no vuelvas porque has fallado mucho, cuando en realidad lo único que te hizo daño fue creer que tu padre te mide como un capataz mide a un peón y no como un médico abraza a un herido. Lo que está en juego, si decides permanecer indiferente, no es un par de días más difíciles, es el diseño con el que fuiste llamado a atravesar esta temporada. Un corazón sin abrigo espiritual lee el tiempo en clave de amenaza, y vivir a la defensiva genera la misma huella en el alma que vivir bajo tormenta, incluso con cielo despejado. Por eso el temor empieza a curvarte hacia adentro. Te prepara para lo peor como si lo peor fuera ineludible. Y al cabo de semanas te descubres esperando malas noticias con la misma fidelidad con la que antes esperabas respuestas. Y como la fe también tiene su espejo oscuro, esa expectativa de desastre termina organizando tu agenda, te vacuna contra la esperanza, te vuelve desconfiado de toda alegría y te roba el músculo de la celebración, ese que Dios usa para abrir puertas que no se abren con cálculo. Isaías dejó constancia de un principio que aquí se invierte cuando uno vive sin cobertura. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y si el pensamiento deja de perseverar, la paz deja de custodiar. Y donde faltan guardias siempre aparecen intrusos, y donde hay intrusos siempre se pierden cosas que importaban. Foco, ternura, escucha, creatividad, descanso, risa franca, hambre por la palabra. No es una catástrofe en un día, es una erosión que en un mes te parece normal y en un año te hace irreconocible. Ignorar la cirugía que hoy te propone el cielo también arrastra a los que amas, no porque Dios castigue a inocentes, sino porque ningún fuego interior se queda en el pecho que lo enciende. Un padre o una madre que vive deshabitada enseña sin querer a buscar refugio en cualquier techo. Un matrimonio que no ora su adviento aprende a pelear asuntos espirituales con herramientas de orgullo. Unos hijos que ven a sus mayores renunciar a la esperanza se aplican una vacuna contra la fe que luego cuesta años remover. Y una comunidad que deja de confesar sus heridas en voz alta pierde la capacidad de interceder con nombres, que es como la oración se vuelve martillo. Hay familias enteras que guardan silencio por vergüenza y al hacerlo, le ceden el relato de su historia a la ansiedad. Y cuando la ansiedad narra, los capítulos se titulan No alcanzará, no sanará, no saldrá bien. Y así terminan eligiendo caminos tímidos que nunca les pertenecieron. Por eso te digo con firmeza y cariño que dejar la puerta abierta no solo agota tu noche, agota la mesa de los tuyos. Y quizá esa imagen te duela lo suficiente como para decidir que hoy es el último día de un techo sin sombra. No tratar a tiempo esta grieta también tiene consecuencias en tu propósito. No aquel eslogan motivacional que a veces te vendieron, sino el diseño concreto de lo que eres cuando caminas en obediencia. Una persona que vive a la intemperie toma decisiones de supervivencia, y toda decisión de supervivencia acumula deudas que la visión debe pagar después. Por eso te descubres diciendo sí a lo urgente y no a lo importante, cambiando rutas que te acercaban a lo que fuiste llamado a construir por atajos que solo te sostienen la semana, bajando la voz de lo que amas porque crees que es poco práctico en tiempos oscuros. Y la oscuridad, que se alimenta de renuncias pequeñas, termina convenciéndote de que soñar en Dios es inmaduro y que proteger tu corazón es romanticismo. Y con esa lógica te roban el mandato más pragmático que la Escritura haya dado jamás. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque escoger vida se vuelve un acto, no un eslogan, una manera concreta de administrar tu mente, tus horas, tus puertas, tus palabras. Y cuando no escoges, otros eligen por ti. Y cuando otros eligen por ti, tu fe termina haciendo horas extras para sostener lo que nunca debió cargar. Ahora bien, el cielo no trae advertencias sin escape. Cada diagnóstico viene con salida dibujada y cada frontera con una puerta. Por eso esta misma palabra que te mostró el costo del descuido,
Te ofrece una promesa tan práctica como firme. Si decides habitar, si decides cubrir, si decides poner la palabra en la puerta, la marea cambia, no por regalarte una vida sin viento, sino por devolverte la autoridad que habías hipotecado, y esa autoridad tiene gestos concretos que aprenderás en breve. Mientras tanto, te pido que firmes con una línea lo que acabas de entender. No te quedes en la emoción, déjalo cerrado con tinta y comunidad. Escribe en los comentarios: elijo vida y cierro la puerta. Escribe: yo guardo mi corazón desde hoy. Escribe: no vuelvo a cruzar diciembre a la intemperie. Escribe: declaro paz completa sobre mi mente, porque esa línea será tu memorial cuando la vieja costumbre quiera volver a sentarse en tu pasillo, y será la contraseña que otros usarán para interceder por tu nombre cuando el cansancio te pida silencio. Y porque nada convence tanto como la carne y la sangre de una historia que se enderezó cuando alguien decidió habitar de verdad, lo siguiente que vas a oír es el relato vivo de quienes caminaron por la misma grieta, midieron el costo de ignorarla y aún así eligieron cerrar la puerta y cubrir su casa, para que no te quedes con teorías, sino con rastro, con suelo pisado y con un modo concreto de atravesar lo que tú también estás atravesando. Aterrizando todo en carne y hueso, porque los diagnósticos dejan de ser teorías cuando tienen nombre y barrio y hora exacta en la que el miedo se sienta a la mesa. Mírate en la historia de Camila, 38 años, Bogotá al amanecer, madre que salió adelante con un salario que a veces no alcanza y una fe que se le había ido secando de tanto después oro. Noches partidas a las 3 y a las 4, con esa opresión en el pecho que ningún examen supo explicar. Un matrimonio desgastado por la economía y por silencios que se volvieron paredes. Una Biblia abierta en el Salmo 91, como quien deja una ventana, pero sin respirarlo de verdad. Hasta que una madrugada de lluvia, con la ciudad como un tambor lejano, Camila decidió leerlo en voz alta, sin apuro y sin teatro, palabra por palabra, deteniéndose en el que habita y respondiendo casi en susurro: yo habito. Y ahí empezó lo que ella no sabía nombrar. No cambió el saldo de la cuenta esa noche, ni se deshicieron las deudas por arte de magia. Lo que cambió fue la atmósfera por dentro. Una densidad de miedo que venía de meses se quebró como cristal fino. El sueño le volvió en ondas largas. La paciencia retornó a la cocina. La pelea del día siguiente se convirtió en conversación. La casa dejó de sonar hueca. El cuarto dejó de ser pasillo. La niña, que se enfermaba por temporadas, comenzó a dormir sin fiebre. Y Camila, que había aprendido a sobrevivir sin quejarse, empezó a vivir con la frente limpia, porque el escudo dejó de ser un cuadro para volverse domicilio. Y aunque hubo días con viento, la sombra le enseñó a no doblarse por costumbre. La espada de Hebreos le cortó acuerdos antiguos con la ansiedad. Y la abundancia de Juan 10:10 se manifestó de modo sencillo, pero indiscutible, en claridad para elegir, en puertas pequeñas que se abrieron, en conversaciones que sanaron, en una risa que volvió. Si te ves en Camila, escribe en los comentarios: yo también decido habitar. Nombra a los tuyos con apellido y país para que la comunidad levante muro contigo. Escribe: estoy en la brecha por mi casa. Y no lo postergues, porque ese rastro público se convierte en altar y memoria cuando la vieja costumbre quiera instalarse otra vez. Cambiar de ciudad cambia de acento, pero no cambia la batalla. Por eso mírate también en Don Miguel, 62 años, Oaxaca, maestro albañil con manos como historia y rodillas cansadas por décadas de cargar más de lo que el cuerpo prometía. Hijos ya grandes, dolores que el médico resumía en edad y en trabajo duro. Una sombra de tristeza que empezó con la muerte de su hermano y se quedó a dormir en la silla de la sala. Una fe honesta pero silenciosa, que se volvió rutina de domingo mientras el lunes le robaba las ganas. Hasta que un nieto de 8 años, con esa sabiduría desarmada de los pequeños, le preguntó por qué no bendecían la puerta cada mañana. Y don Miguel, que había olvidado ese gesto desde que su padre ya no estaba, se paró al amanecer con el sombrero en la mano, apoyó la palma sobre el marco de madera y dijo con voz de obrero que conoce el peso de las cosas: Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, bajo tu sombra vivimos. Abrió el Salmo 91, lo leyó sin prisa como quien pasa la herramienta por la junta y repitió cada día la misma liturgia mínima. Y en semanas, lo que nadie esperaba cambió de lugar. No la edad, ni la historia, ni los años sobre la espalda. Cambió el modo de caminar la jornada.
El dolor dejó de gobernar el humor, el pesimismo dejó de ser el primer consejo. Las obras difíciles se resolvieron con acuerdos justos. La tentación de la resignación perdió fuerza. La familia volvió a comer con conversación. Y en medio de deudas que venían de lejos, apareció una cadena de pequeños favores improbables que, vistos juntos, dijeron lo que la palabra ya había prometido: con sus plumas te cubrirá. Una cobertura que no se ve, pero que el alma reconoce. Si sientes que tienes la edad o el cansancio de Don Miguel y además cargaste pérdidas que te fueron apagando, escribe: bendigo mi puerta y vuelvo a habitar. Escribe el nombre de tu ciudad. Pon Oaxaca, Medellín, Quito, Asunción, San José, Lima, Buenos Aires, Santiago, La Paz, San Salvador, CDMX, Tegucigalpa, y el nombre de esa persona por la que hoy decides sostener el umbral, porque cuando lo pones por escrito, la oración se vuelve concreta y la comunidad sabe rodearte por nombre propio. No hace falta que cambies de oficio o de continente para que la historia se vuelva signo. Basta con que te permitas el espejo de quien ya caminó por donde tú estás, como Daniela, enfermera de guardias interminables en Rosario, que había aprendido a salvar a otros mientras se desangraba por dentro, y que un viernes de lluvia no quiso volver a su casa vacía sin antes sentarse 15 minutos en el banco de la capilla del hospital y entregar el agotamiento a una palabra viva. Abrió Hebreos 4:12 con manos temblorosas y pidió cirugía sin anestesia para su corazón duro. Pidió que la espada separara rutina de llamado, culpa de responsabilidad, miedo de prudencia. Y una semana después, cuando el turno se torció y las emergencias vinieron como oleada, descubrió que su ritmo interno no se desarmaba como siempre, que podía escuchar y responder sin cargar con el destino de todos, que podía amar sin quemarse, que podía decir hasta aquí, sin culpa, porque la cobertura no la hizo insensible, la hizo sólida, y esa solidez devolvió a su profesión la ternura original. Si te ves en Daniela, escribe: quiero cirugía de la palabra. Escribe qué parte de tu alma necesita bisturí y nómbrala sin adornos: enojo, culpa, miedo, control, cansancio crónico, porque la honestidad en público rompe vergüenzas privadas y le da al espíritu un terreno claro para obrar. Podría seguir con historias como la de Yair en Lima, vendedor que aprendió a no prometer lo que no puede cumplir y que empezó a diezmar silencio para sembrar oración en la pausa del almuerzo con Juan 10:10 como consigna. O la de Maritza en San Pedro Sula, que detuvo el patrón de insultos heredados al cubrir su boca con la frase: escudo y adarga es su verdad, antes de responder. O la de la pareja en Monterrey, que blindó su dormitorio del rencor nocturno, leyendo 2 versículos del Salmo 91 antes de apagar la luz y durmiendo por primera vez en meses con la mano tomada como pacto, y todas ellas, distintas en país, oficio y edad, coinciden en una cosa: la promesa dejó de ser cita memorizada cuando se volvió hábito de cobertura. La sombra se hizo palpable en decisiones pequeñas y la abundancia dejó de significar dinero y empezó a significar vida ordenada desde adentro. Si alguna de estas escenas te refleja, deja constancia abajo con una frase que nos permita levantar muro por ti. Yo entro bajo sus alas. Hoy unjo mi puerta. Declaro vida en mi casa. Y pon nombre, pon historia, pon contexto. Porque no estás comentando para un algoritmo, estás dejando testimonio para un altar. Y ya que viste que no hablamos de teorías sino de rutas caminadas, lo lógico es que ahora abramos de par en par la ventana de la esperanza y te presente no una ilusión voluntarista, sino la promesa robusta que Dios ya dejó escrita para quienes eligen habitar, porque después de oír vidas transformadas, tu alma necesita escuchar lo que el autor de la vida se comprometió a hacer cuando un hijo decide quedarse bajo su sombra y no negociar más con la intemperie. Y justamente porque ya viste en otros lo que ocurre cuando la palabra deja de ser consigna y se vuelve casa, ahora abre el corazón para escuchar lo que Dios juró hacer con quien decide quedarse bajo su sombra, no como promesa frágil que depende de tu estado de ánimo, sino como pacto firme que descansa en su carácter, porque cuando Él habla, crea camino, y cuando tú te alineas, el desierto se transforma en huella de agua. La restauración no es un recuerdo romántico de tiempos mejores,
ni una promesa pospuesta para cuando haya menos problemas. La restauración es el hoy de Dios metiéndose en tus grietas con manos de artesano, enderezando columnas internas que se habían torcido por golpes antiguos, devolviendo al corazón el pulso de hijo que nada ni nadie puede confiscarte. Y no lo digo como poesía, lo digo porque así está escrito desde antes de que tus noches se quebraran. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y cuando su verdad se convierte en tu techo, la mentira deja de tener contrato. La ansiedad pierde derecho de residencia. La culpa ya no firma tus mañanas y la enfermedad deja de narrar tu biografía. Hay una promesa que llega hasta el hueso y no se queda en la piel. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y ese todas es exactamente lo que lees, no algunas, no las tolerables, no las que entiendes, todas, las que se notan y las que nadie ve, las del cuerpo que protesta y las del alma que calla. Y cuando el Espíritu comienza esa obra, tu casa lo percibe primero que tu mente, porque la paz se siente antes de explicarse. El sueño regresa antes de que puedas teorizarlo. El rostro se te acomoda por dentro y la voz deja de salir apretada. Y aunque la circunstancia externa todavía no cambie del todo, tú ya no caminas con hombros de esclavo, caminas con paso de amado. No te prometo una vida sin viento, te prometo con la autoridad de la palabra, una vida con brújula y refugio en medio del viento. Porque la restauración de Dios no es frágil, es estructural. Toma tu historia rota y la ajusta desde el cimiento. No maquilla paredes, levanta cimientos nuevos sobre la roca viva que es Cristo. Y cuando el fundamento cambia, cambia la arquitectura del día, cambia el modo en que miras la dificultad, cambia la conversación que tienes contigo a las 3 de la madrugada, cambia el modo en que tu cuerpo recibe la noticia, cambia el volumen de las voces que no te edifican, cambia la velocidad con la que perdonas, cambia la manera en que decides. Restauración no significa no sentir, significa sentir con sentido. Significa que el dolor deja de ser amo y se vuelve maestro. Significa que el pasado deja de dictarte y empieza a obedecer al propósito. Significa que la pérdida encuentra consuelo no en la negación, sino en la presencia real. Y por eso, cuando te quedas a la sombra, escuchas promesas que el miedo no soporta oír. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y ese no temerás no es un mandato que te regaña, es una consecuencia de estar cubierto, porque el que habita se sabe guardado, y el que se sabe guardado decide desde la paz. Hay algo más hondo que el alivio y se llama restitución. Y el Dios que te llama a habitar no solo apaga incendios, reconstruye lo que el fuego tocó, devuelve lo robado con intereses de vida, te restituye el apetito por lo santo, el hambre por lo bueno, la risa que creías perdida, la ternura que el cinismo te había oxidado, la capacidad de celebrar pequeñas misericordias como si fueran grandes y de callar grandes tentaciones como si fueran pequeñas. Te restituye criterio en lo cotidiano y valentía en lo crucial. Y eso se nota en la mesa, en la forma en que escuchas a los tuyos, en el tiempo que dejas de hipotecar a las urgencias para entregárselo al amor. Se nota en tu cuerpo que respira sin sobresalto, en tu sueño que vuelve a ser descanso y no anestesia, en tu oración que abandona la queja automática para abrazar la confianza. Se nota en tu manera de nombrarte, porque dejas de describirte por tus grietas y empiezas a llamarte por tu filiación, hijo, hija, amado, amada. Y cuando te llamas así, el cielo y la tierra coinciden en la misma palabra sobre ti. Por eso hoy te invito a que no te quedes como espectador de promesas ajenas. Firma la tuya en público para que el altar se llene de nombres y la comunidad te rodee a conciencia. Escribe en los comentarios: yo recibo restitución. Escribe: bajo tus alas me quedo. Escribe: que tu verdad sea mi escudo. Y si puedes, nombra un área concreta que hoy entregas para que la restauración empiece en sitio con dirección, mente, sueño, salud, matrimonio, hijos, llamado, trabajo. Porque la promesa no flota, aterriza donde tú la invitas a gobernar. Y ya que el corazón se ha encendido con la certeza de que no caminas a ciegas,
y que la cobertura no es un concepto sino un domicilio que se elige. Lo sensato es que dibujemos la ruta en el suelo para que no te pierdas en generalidades, pasos simples y repetibles que te permitan bloquear la grieta y activar la promesa, porque la fe madura ama las instrucciones claras y el alma herida agradece una guía que la lleve de la mano hasta que recupere fuerzas para correr. Porque la esperanza sin camino se desgasta, y lo que hoy arde en tu pecho necesita un cauce concreto para no convertirse mañana en recuerdo. Voy a ponerte en la mano una ruta mínima y poderosa que puedas repetir sin depender de emociones. 3 actos sencillos que, si los sostienes con fidelidad durante 30 días, sellarán tu adviento por dentro y cambiarán la atmósfera de tu casa por fuera. Y no voy a hablarte de teorías, sino de gestos medibles, palabras exactas, tiempos del día y pequeñas tareas que el alma entiende mejor que cualquier discurso. 3 llaves que abren el mismo refugio desde distintas puertas para que, aun cuando una flaquee, las otras 2 te mantengan dentro. Pacto de la mañana para establecer dirección, espada del mediodía para cirugía interior y sello de la noche para cerrar entradas. Y aunque son pocos pasos, exigen verdad y constancia, porque la cobertura no se hereda por inercia, se habita con decisión cotidiana. Así que respira, toma nota, imagina tu jornada como una casa con 3 bisagras y prepárate a girarlas con la autoridad que te da la palabra. El primer acto sucede antes de que el mundo te reclame, y por eso no se negocia. Al despertar no tocas el teléfono, no consultas noticias, no abres conversaciones, te pones de pie y conviertes los primeros 3 minutos en un altar doméstico. Abres tu Biblia en el Salmo 91, no saltas líneas, no te aceleras, lo lees en voz audible, si puedes de pie, con la espalda recta y las manos abiertas como quien firma un pacto. Y al llegar a la primera frase, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, respondes con una línea clara que sellará tu ubicación durante el día. Hoy yo habito, hoy yo moro, hoy no vivo de visita. Repites esa respuesta 3 veces, no para convencer a Dios, sino para alinear a tu alma. Y cuando avances al versículo 4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Apoyas la palma derecha sobre tu pecho y declaras: tu verdad es mi escudo hoy. Haces una breve respiración y nombras en voz baja a quienes viven contigo para extender la sombra sobre ellos. Bajo tus alas está mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres. Si vives solo, dices: bajo tus alas está mi casa y mi entrada. Y antes de cerrar, tomas un pedazo de papel adhesivo o una cinta y escribes con marcador: yo habito, y lo pegas en la parte interior de tu puerta, la que ves al salir, porque ese recordatorio visual será tu ancla cuando el día intente arrastrarte. Y para reforzar el acto, vas a la sección de comentarios y, como quien firma en el libro de actas, dejas una constancia pública que te ubica y nos permite rodearte. Escribes: hago el pacto de la mañana, yo habito bajo tu sombra. Si quieres, agrega ciudad y nombres por los que extiendes cobertura, porque la fe se fortalece cuando se confiesa y la comunidad intercede mejor cuando tiene nombres propios. Y si alguna mañana te gana la prisa, no te castigas, lo recuperas apenas recuerdes y lo haces completo, aunque sea en el transporte o en el baño del trabajo. El pacto de la mañana no es un rito mecánico, es el acto de legitimarte como residente del refugio. El segundo acto es la espada del mediodía y tiene un propósito diferente. Aquí no solo declaras refugio, aquí permites cirugía. Por eso lo harás entre las 11:30 y las 14:30, cuando el día ya está en velocidad y tu mente comienza a dispersarse. Vas a buscar 5 minutos reales. Puede ser en tu escritorio con audífonos, en un corredor, en un baño limpio, en tu auto estacionado, donde sea, pero con intención. Y vas a abrir Hebreos 4:12, no para recitarlo como consigna, sino para invitar al bisturí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Lo lees una vez y luego preguntas en voz baja: ¿qué pensamiento, intención o deseo necesita ser separado ahora mismo para que yo siga bajo la sombra? Te quedarás 30 segundos en silencio y vas a escribir una frase, no más de una, en un papel pequeño o en las notas del teléfono. Nómbralo sin maquillaje: control, envidia, sospecha, pereza, culpa, autodesprecio, comparación.
miedo a la escasez, rencor con X nombre, y al nombrarlo vas a pronunciar tu renuncia. Renuncio a este acuerdo, cedo este lugar a la verdad de Dios. Luego tomarás la frase del Salmo 91 que más te arropa ese día. Puede ser no temerás, o con sus plumas te cubrirá, o a ti no llegará. Y la dirás en voz audible si puedes, y si no, en susurro. Y para que esto no quede en lo etéreo, harás una microacción inmediatamente después que contradiga al viejo acuerdo. Si nombraste control, soltarás un detalle que estabas apretando y permitirás ayuda. Si nombraste envidia, bendecirás a esa persona con un mensaje sincero. Si nombraste culpa, te darás un gesto de misericordia concreta. Si nombraste rencor, escribirás el primer renglón de una carta de perdón, aunque no la envíes hoy, porque la espada no solo corta, también libera movimientos. Y para fijar la cirugía, vas a dejar una huella en los comentarios, corta y humilde. Cirugía a mediodía. Hoy el Espíritu cortó. Esa rendija pública desactiva la vergüenza y construye comunidad de sanos en proceso. Y si un día se te olvida, lo haces a la tarde, pero no lo dejes caer 2 días seguidos. La constancia talla pasadizos nuevos en el alma. El tercer acto es el sello de la noche y es el que cierra grietas y desactiva entradas. Aquí transformas tu dormitorio en santuario sencillo, sin espectáculo. 15 minutos antes de apagar la luz, bajas el brillo del teléfono, lo dejas alejado, apagas pantallas, pones el cuerpo en una postura de descanso, sentado al borde de la cama o de rodillas, si tu salud lo permite. Y realizas un gesto que nuestros mayores conocían. Tomas una gota de aceite común, o si no tienes, una gota de agua limpia en la yema de tu dedo y trazas discretamente una pequeña cruz en el marco interior de tu puerta, o si compartes cuarto, en el borde de tu almohada y declaras: consagro este umbral a tu paz. Luego abres nuevamente el Salmo 91, pero solo leerás 2 versículos distintos cada noche para ir recorriéndolo con hambre, y después vas a invocar Juan 10:10 como declaración de autoridad. Jesús, cancelo todo robo de esta jornada y recibo tu vida en abundancia mientras duermo. Aquí viene la parte más delicada y efectiva. Haces un inventario breve de puertas que hoy abriste sin querer. 3 preguntas en voz baja. ¿Dónde dejé entrar miedo? ¿Dónde hablé desde la herida? ¿Dónde me olvidé de habitar? Y por cada respuesta pronuncias un cierre. Cierro la puerta del miedo con tu verdad. Cierro la puerta de la palabra hiriente con tu perdón. Cierro la puerta del olvido con memoria de tu presencia. A continuación, si vives con alguien, tomas su mano por 10 segundos y dices: debajo de tus alas descansamos. Y si estás solo, presionas tu pecho con la palma como signo de abrazo. Luego te duermes con una frase respiro. Al inhalar, bajo tu sombra. Al exhalar, estoy seguro. 3 repeticiones son suficientes para indicarle al sistema nervioso dónde está el refugio. Y antes de apoyar la cabeza, vas a dejar tu sello en los comentarios. La oración de un renglón por alguien que hoy viste o amaste. Señor, cubre a esta noche bajo tu sombra, porque el que intercede desde su cama edifica muros que la ciudad desconoce. Y si te sorprendes en la madrugada con inquietud, no negocias con la ansiedad. Te sientas y repites en voz baja el versículo que escogiste y vuelves a respirar bajo tu sombra. Estoy seguro. El sello de la noche no busca experiencias extraordinarias, busca dormir como hijo en brazos. Esta tríada, pacto de la mañana, espada del mediodía y sello de la noche, no compite con tu trabajo ni con tus obligaciones, las ordena. Y si te preguntas cuánto tarda en sentirse el cambio, te diré lo que he visto en cientos de historias. A veces la paz llega el primer día como una manta, a veces llega al cuarto como una brisa que entra por la ventana y te sorprende. A veces el cuerpo es el primero en enterarse con un sueño más hondo. A veces la mente lo nota cuando deja de entretener escenarios de desastre. Y casi siempre el entorno confirma con pequeñas sincronicidades que parecen casualidad hasta que dejan de serlo. Puertas que se abren donde había pared, conversaciones que sanan lo que llevaba años en pausa, decisiones que se despejan sin empujarte, y aunque el viento no cesa, ya no sopla dentro, porque habitas, y el que habita interpreta el tiempo con brújula y no con miedo.
Ahora te pido que selles tu intención con una palabra en público para que puedas volver a leerla cuando amanezca la pereza o el cinismo. Escribe: voy a sostener 30 días, mañana, mediodía y noche. Escribe: me comprometo con el pacto de la mañana. Escribe: autorizo cirugía con la espada del mediodía. Escribe: cierro mi casa con el sello de la noche. Y si hoy mismo vas a empezar, coloca la hora aproximada en la que lo harás, porque la precisión te protege de la postergación, y nosotros, al leerte, podremos orar por ti en esos tramos. Y como toda instrucción bien aplicada merece ser coronada por el encuentro mismo con aquel que te cubre, lo que sigue será entrar juntos en una oración guiada, larga y sin prisas, para que puedas repetirla en voz alta o en silencio, y recibas ahora, no mañana, el abrazo que disuelve el ruido y establece el refugio sobre tu mente, tu cuerpo y tu casa. Y ya que la ruta está trazada y tu corazón dijo sí a habitar con actos concretos, ahora entra conmigo en este cuarto de oración como quien cruza un umbral y deja afuera el ruido. No apresures nada, toma aire, suelta los hombros, pon las manos abiertas sobre las rodillas o sobre el pecho y repite en voz alta si puedes, o en un susurro que te oigas por dentro: Padre amado, vengo sin máscaras y sin discursos, vengo con mis grietas, mis silencios, mis enojos viejos y mis miedos nuevos. Vengo con el cansancio que no supe nombrar y con el deseo profundo de vivir bajo tu sombra. Yo elijo habitar y no solo visitar. Yo renuncio a la intemperie del alma. Yo renuncio a las casas prestadas donde me escondía. Yo renuncio a los acuerdos pequeños que firmé con el miedo para no sufrir más. Hoy firmo contigo un pacto mayor: tu presencia como domicilio, tu palabra como techo, tus alas como abrigo, y en este instante decreto sobre mí y sobre los míos lo que tú ya dijiste: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo habito, yo moro, yo me quedo, no por mérito sino por gracia, no por mis fuerzas, sino por tu fidelidad. Permite que la respiración se vuelva honda y acompasa estas palabras con tu latido. Señor Jesús, dueño de mi historia, rescátame del ruido interior que me dicta sentencia. Lava mi conciencia con tu sangre, limpia rincones donde guardé pena, culpa, vergüenza. Hoy traigo al centro lo que escondí por años. Traigo nombres y fechas, traigo promesas rotas, traigo palabras que me hirieron y palabras con las que herí. Traigo decisiones tomadas desde el pánico. Traigo puertas que abrí por ignorancia. Traigo los cuartos oscuros donde me habité solo para sobrevivir. Y al ponerlo aquí delante de tu luz, confieso que no quiero seguir gobernado por lo que me marcó. Te entrego mis pactos con la ansiedad, mis hábitos de control, mis escapes disfrazados de prudencia. Te entrego el cinismo dulce que me protegía del dolor y me alejaba de la esperanza. Y mientras lo digo, recibo en mi pecho la espada viva que separa lo que es de lo que no es. Hebreos 4:12. Actúa en mí, corta, diferencia, alinea, penetra hasta partir alma y espíritu, discierne intenciones, me libra de ataduras invisibles que me tenían atado a ciclos de cansancio. Yo soy tuyo, no soy de mis miedos, no soy de mi pasado, no soy de mis culpas. Soy comprado, soy llamado, soy guardado. Y me nombro en voz alta para que lo oiga mi propia mente: hijo, hija, amado, amada, en la casa del Padre. Deja que el cuerpo reciba, suelta la mandíbula, descansa la frente. Espíritu Santo, sopla sobre mi habitación ahora mismo. Trae tu sombra amable, trae tu densidad de paz. Llena los vacíos que yo intenté llenar con prisa. Ven a los lugares a donde nunca dejé entrar a nadie. Sella mis pensamientos errantes. Aquieta la arritmia de una mente que corre sin tregua. Reprende el espíritu de ansiedad que me roba el mediodía. Cancela el ciclo de insomnio que me visita a las 3 y a las 4. Dignifica mis horas de descanso. Cambia la voz que narra mi madrugada. Instala sobre mi cama la promesa antigua y siempre nueva. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Yo recibo esta palabra como muro, la declaro como frontera, la escribo en el aire de mi cuarto con mi aliento. No temeré, no porque yo sea fuerte, sino porque tú me cubres con tus plumas y debajo de tus alas estoy seguro. Tu verdad es mi escudo y mi adarga hoy, esta noche, mañana al despertar
y cuando camine entre voces que no me edifiquen. Siente el peso bueno de la cobertura y nombra tu casa, cobertura del Altísimo. Posa sobre mi puerta y mis ventanas, resguarda los pasillos de mi hogar, limpia la atmósfera de mi sala, devuelve la risa a mi mesa, protege a los que amo por nombre propio y por ciudad, cubre a Posasato, cubre a Poscosa, cubre a Tostosaco, extiende tu sombra sobre su mente, sobre su sueño, sobre su cuerpo, traza sobre nosotros un límite que el enemigo no traspase, que caigan 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, a mí no llegará. No porque yo me lo merezca, sino porque tú dijiste que cuando haces de ti mi refugio, el mal no vendrá a mi morada. Y si alguien de los míos está hoy en cama, si alguien espera un resultado, si alguien atraviesa una terapia o una cirugía, si alguien lleva meses sin descanso, declaro en su nombre y en mi nombre, Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Yo recibo sanidad que empieza por el alma y toca el cuerpo. Yo recibo ajuste de nervios, liberación de opresiones, orden en mis hormonas, calma en mi respiración, alineación en mi sistema inmune. Esto no es magia, es fe que responde a tu palabra. Es el cielo obrando donde yo ya no sé cómo ayudarme. Permite que la gratitud levante la cabeza en ti y conviértela en lenguaje. Gracias, Padre, por lo que ya estás haciendo, aunque mis ojos todavía no alcancen a nombrarlo. Gracias por el silencio que se vuelve compañía, por la lágrima que no humilla, por la ternura que regresa a mis gestos. Gracias por cambiar el timbre de mi voz interna, por desactivar el piloto automático del pesimismo, por rescatar la imaginación para el bien. Yo te entrego mi narrativa y recibo la tuya. Te doy mi guión de desastre y abrazo tu historia de cuidado. Yo me escondo en ti, yo descanso en ti, yo camino en ti. Y ahora, obediente a tu instrucción, levanto un cerco con mi boca alrededor de mi jornada, Jesús. Cancelo todo robo del ladrón sobre mi mente, mi paz, mi tiempo, mi trabajo, mi economía, mi afecto, mi llamado. Renuncio a perder horas en pensamientos estériles. Renuncio a hacer acuerdos con noticias que me siembran miedo. Renuncio a repetir frases que me bajan el techo. En su lugar, declaro vida y vida en abundancia sobre mi lunes, mi martes, mi miércoles. Declaro que el Adviento no será una cuenta regresiva de compras y pendientes. Será una escuela de presencia. Será un entrenamiento de habitar. Será un sendero donde cada día voy más hondo bajo tu sombra. Conserva el hilo y dale nombres a tus batallas específicas para que la gracia aterrice con dirección. Te presento, Señor, mi duelo que no terminé. Toma las fotos que aún me pesan y conviértelas en gratitud sin cuchillo. Te presento mi matrimonio y pido misericordia en nuestras palabras. Te presento a mi hijo que está lejos y te pido que lo traigas a casa del modo que tú sabes. Te presento mi miedo a la escasez y recibo la disciplina de confiar mientras trabajo. Te presento la enfermedad con la que aprendí a presentarme y renuncio a definirme por diagnósticos. Te presento la culpa que arrastro de la adolescencia y digo basta, tu perdón me nombra, tu amor me reubica, tu mano me levanta. Y si hubo puertas espirituales que abrí por ignorancia, si hubo ambientes que no supe discernir, si hubo palabras que maldijeron mi caminata, hoy rompo en el nombre de Jesús toda ligadura. Anulo la autoridad de toda voz que no venga de tu corazón. Desato a mi alma de yugos heredados y me aferro a tu yugo suave. Me libero de cadenas que no hacían ruido pero me curvaban. Levanto mi cabeza sin soberbia y miro a quien soy en ti. No un sobreviviente crónico, un hijo que aprende a descansar. No apresures el cierre. Deja que el Espíritu selle con mandato de paz y recomendación concreta para tu noche. Desde este lugar de abrigo declaro que cierro mis entradas con tu verdad. Yo cierro ahora la puerta a las imágenes que me inquietan. Yo cierro la ventana a la comparación que me roba gozo. Yo subo la guardia del pensamiento con gratitud. Yo bajo el volumen de la culpa con tu sangre. Yo me anclo a la frase que repetiré mientras me duermo. Bajo tu sombra estoy seguro. Bajo tu sombra duermo en paz. Bajo tu sombra despierto con rumbo. Y como signo de comunidad, y para que el cielo lea el pacto que acabo de firmar con mi boca, voy a dejarlo escrito en público. Escribiré en los comentarios amén si esta fue mi oración. Escribiré sáname, Señor, si hoy dejo en tu altar mi enfermedad o la de alguien amado. Escribiré yo habito bajo tu sombra si decido sostener 30 días de pacto, espada y sello. Escribiré, Señor,
revela lo que mis ojos no pueden ver, si necesito discernimiento para cortar raíces que aún no sé nombrar, porque al confesarlo, dejo de pelear en secreto y comienzo a caminar acompañado. Permanece unos segundos en silencio y deja que el cuerpo aprenda esta paz como nueva normalidad. Que el sistema nervioso memorice esta respiración y este peso bueno sobre el pecho. Y cuando abras los ojos, no lo hagas a la carrera. Abre con la certeza de que algo quedó ordenado, algo fue vendado, algo cambió de dueño, algo volvió a casa. Y desde aquí, sin romper la quietud, nos moveremos al siguiente tramo donde la comunidad se vuelve coro y altar. Y tu voz, que quizá estaba tímida, se mezcla con otras para decir en público lo que el corazón ya decidió en secreto. No voy a alargar lo que ya entendió tu alma. Hoy pasaste de visitante a habitante, de correr con el pulso encogido a descansar bajo una sombra real, de nombrar la grieta a firmar la renuncia, de escuchar historias ajenas a escribir la tuya. Lo que comenzó como una palabra ahora es un domicilio. Lo que parecía un video terminó siendo un altar en tu casa, y ese altar no se apaga con el botón de salir. Se alimenta con decisiones pequeñas y constantes, con la lectura en voz alta al amanecer, con la espada del mediodía que corta lo que sobra, con el sello nocturno que cierra puertas. Por eso, antes de despedirnos, deja tu huella en público como quien clava una estaca en tierra prometida. Escribe en los comentarios: yo habito bajo tu sombra, si hoy hiciste el pacto. Escribe: sáname, Señor, si presentaste una dolencia por tu cuerpo o por alguien amado. Escribe: Señor, revela lo que mis ojos no pueden ver, si pediste discernimiento para la raíz. Y escribe: yo creo, si sentiste que la paz cambió de dueño dentro de ti, porque cuando lo confiesas, la fe se fortalece, la casa lo escucha y el cielo lo registra. Te propongo algo que parece simple y sin embargo sostiene milagros. Quédate cerca y camina conmigo estos 30 días de Adviento, verso a verso con el Salmo 91, práctica a práctica con el pacto de la mañana, la espada del mediodía y el sello de la noche. Hay secretos que solo se entregan a quienes perseveran, hay descansos que solo se aprenden con compañía, hay coberturas que se extienden cuando muchos oran a la misma hora. Y esa es la razón por la que te invito a dar un paso que no es marketing, es pacto de comunidad. Suscríbete ahora mismo y activa la campana como símbolo visible de tu sí, para que no pierdas ninguna de las oraciones que vamos a levantar juntos al amanecer, para que el recuerdo te encuentre cuando la prisa te quiera robar, para que tu teléfono se convierta en un llamador a la presencia y no en un ladrón de paz. Si te ayudó esta palabra, si te sostuvo esta oración, si sentiste el abrazo del Padre en medio de tu noche, suscríbete como quien firma con tinta, porque aquí no vienes a consumir contenido, vienes a habitar un refugio con otros, y cada notificación será nuestro toque de diana espiritual diciendo: bajo sus alas. No cierro con un adiós, sino con una asignación. Esta noche consagra tu puerta, mañana enciende la palabra antes que la pantalla, al mediodía permite la cirugía de Hebreos 4:12, y antes de dormir repite en voz baja: bajo tu sombra estoy seguro, hasta que el cuerpo aprenda la canción de la paz. Mientras lo haces, deja tu comentario y suscríbete para que podamos buscarte por tu nombre cuando la comunidad ore, para que puedas volver a leer tu propia declaración cuando el desánimo te susurre: no cambiaste nada, para que el siguiente capítulo, donde desgranaremos el Salmo 91 verso a verso y lo aplicaremos a tu mente, tu salud, tu familia y tu trabajo, te encuentre en primera fila. No es el final, es el umbral de lo que Dios ya empezó a restaurar hoy en ti. Y si tu corazón está ardiendo, aunque sea como una brasa pequeña, escríbelo y suscríbete ahora. Yo habito, yo creo, yo me quedo. Y que la paz del Altísimo haga de tu casa su lugar favorito.